dos nombres dentro del progresismo han tomado mayor fuerza y relevancia en sondeos de opinión y encuestas. Son ellos Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, que lideran en cualquier medición. Por lo anterior, uno de los escenarios que se plantean en el progresismo es la posibilidad de que Gustavo Bolívar y Carolina Corcho fueran eventualmente una dupla que pudiera ser Carolina presidenta y Gustavo vicepresidente o viceversa. Desde luego, en estos primeros pinitos y muestreos, las cosas apenas van tomando forma. Aún queda mucha tela por cortar y muchos posibles candidatos por manifestar claramente su intención presidencial. Por ahora, le preguntamos directamente sobre esa posible fórmula presidencial a Gustavo Bolívar, quien nos respondió sin pelos en la lengua esa y otras preguntas desde el canal Palabras Mayores, al cual fuimos invitados con otras voces autorizadas en la materia, y de ese encuentro destacamos el siguiente resumen. Bienvenidos. ¿Vas a ser candidato presidencial o no? De una. Pues mire, les confieso que tuve ayer, ¿hoy qué es sábado? ¿Domingo? Antier. Domingo. Una cita con el presidente para dejarle saber que pues él me trajo a la política, así se lo dije, y que si él quería que yo lo acompañara en el gobierno hasta el final, que yo no tenía problema, no tenía ninguna ambición, más allá de que a este país le vaya bien y a él le vaya bien, o si él quería que yo fuera a la consulta, pues que me lo dijera. Quedó en suspenso la respuesta, la verdad no tuve una respuesta, me imagino que en estos días se dará. Esa es mi posición, o sea, yo estaré donde me toque, pues soy soldado de la causa y del presidente. ¿Qué? Nos dejó a todos como, ¿qué le preguntamos, no? Después de eso. Pero eso sí es chiva porque pues nadie había que me encontraba con él y lo que hablamos, pues sí, se habló de esto. Sí. De todas maneras, yo creo que a él, para él es, digamos, un poquito satisfactorio que un candidato suyo esté arriba, que no estuviéramos todos por ahí abajo con 1 y pico, 2 y pico y los demás arriba. Eso podría demostrar un fracaso del proyecto, ¿verdad? Como por lo menos en cuanto a las encuestas se refiere. Entonces yo creo que él puede incluso querer que sean otros los candidatos, no me lo dijo tampoco ni me lo ha dicho, pero también si en la medida que esos candidatos que él prefiere no cuajan, pues también para él debe ser difícil desmontarme y quedarse pues con los candidatos muy abajo, pues me imagino que lo pensará, pues no lo hablamos. Gustavo, yo creo que empezaste tú tan fuerte con esa pregunta que te hizo Pablo, que quedamos es que Pablo todos... ya acabó la entrevista, hermano, eso era para mantener ahí la No, pero es que el público estaba preguntando eso hacía rato. Por eso le decía, entonces se dice, bueno, ya viene la respuesta de Gustavo Bolívar sobre tal punto, y ahí ya fue la gente, sí, hermano, ya no quedó nadie. La embarré, hermano, es que no soy periodista, la embarré. Imagínate, Gustavo, que yo he sido uno de los que ha dicho que nosotros desde el progresismo debemos movernos y que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces, en el caso de nosotros, hablar, compartir, difundir la información, etcétera, y los partidos, pues también proponer los candidatos. En todos los sondeos que hemos hecho internamente, desde los canales y en particular nosotros, tú apareces pues en los primeros puestos, pero también aparece Carolina Corcho, y yo quisiera preguntarte, en ese sentido, ¿crees que ya con esa opción que te abre el presidente y que tú mismo ya estás visualizando, tendrías en mente, por ejemplo, una vicepresidenta como Carolina Corcho o viceversa? En un dado caso, ¿tú la apoyarías a ella y que tú fueras, por ejemplo, el vicepresidente? Absolutamente sí, cualquiera de los dos arriba o abajo. En términos electorales, ¿no? Porque nada después de eso. Eso ha sonado muy feo, sí. Porque Carolina es una mujer muy capaz, muy capaz. También, al igual que el suscrito, ya tuvo la experiencia de ir a administrar, que eso no es fácil, les digo, a pesar de que yo creo que buena parte de mis preferencias en la encuesta es como un premio a la gestión que he hecho en tan poco tiempo de transformar una entidad tan grande. Ella también en el Ministerio de Salud hizo una gestión grandiosa. Lo que pasa es que pues estamos jugando en contra un Congreso pues que ya lo he dicho en miles de ocasiones, obedece más a intereses corporativos que a los intereses de la ciudadanía, pero ella es la autora de la reforma de la salud, pase o no pase, es el camino que tiene que tomar Colombia en algún momento. Entonces yo creo que Carolina tiene todos los méritos, todos los pergaminos, la experiencia
y la honestidad. Aquí no podemos dejar el tema de la honestidad aparte. Aquí puede llegar el de Harvard, el de etcétera, pero si no tiene una coherencia y una trayectoria, una hoja de vida totalmente limpia, olvídelo, no vamos a apoyar a esa persona. Entonces, Carolina sí, me gusta. De hecho, yo le diría que si en el eventual caso en que yo vaya, pues aquí tiene que haber una consulta, ¿verdad? Aquí tiene que haber una consulta abierta a la ciudadanía. Esto no se puede escoger por esfero. Porque si somos un partido que entre sus postulados está profundizar la democracia, lo mínimo que puede tener un partido que ofrece eso es democracia. Y ahí tienen que entrar tanto las listas al Congreso como la consulta para escoger el candidato del pacto histórico y no podemos volver al exitoso, entre comillas, por el número de senadores que obtuvimos, escenario en que se escogían a dedo los candidatos, pero desastroso en el sentido de que la gente, estoy completamente seguro, porque ustedes saben que yo recorro este país hace 8 años, ya lo he recorrido más de 5 veces, la gente no quiere volverle a jalar a esas listas impuestas. Así que, bueno, democracia interna, si la doctora Carolina, que es mi amiga y tiene toda mi admiración, en ese momento estuviera un poco más adelante que yo no tengo problema de cargarle la maleta, porque es que esto es un proyecto político, esto no es un proyecto personal. Gustavo, qué rico tenerte aquí, qué chévere. ¿Qué más, Mauricio? Hay una pregunta importante. Nosotros somos una sociedad de verdad muy confiada. Ya Germán Vargas Lleras anunció que toda la derecha se va a unificar para el 2026. La pregunta concreta es, cuéntanos a los colombianos, ¿qué nos podría pasar? ¿Cuál sería el posible escenario en donde perdamos Congreso y perdamos presidencia para el 2026? Porque la gente tiene que saber lo que podría ocurrir. Sí, yo puse un tuit antier diciendo, iba a hacer un video para reaccionar a la pérdida del hundimiento de la ley de financiamiento, pero no necesité hacer uno nuevo porque encontré este de hace 3 años que dice lo mismo y hablaba yo ahí de las mayorías en el Congreso, del famoso 55-86. Todo esto está pasando porque no elegimos un Congreso con mayorías. Teniendo como, porque si Petro sacó 11 millones de votos, nosotros sacamos 3 para el Senado. 3 millones, que no son poquitos, la lista más votada, pero habíamos podido, si Caicedo se mete al pacto, ahí tendríamos 3,5 porque él sacó 435,000. Pero son negos que pueden más. ¿Y por qué digo? Porque yo mismo estaba ahí cuando le ofrecimos a él 3 renglones entre los 20 y hoy tendría 3 senadores. No, pero no, me voy solo, yo voy capaz solo y ahí perdimos 500,000 votos. Mucha gente vota por Petro, pero le hace el favor a los otros congresistas. Y ahí también, pues, esa es la falta de madurez política que le falta a este país. Y es entender que un proyecto lo componen el legislativo y el ejecutivo, digamos, en la parte electoral. Y que de nada vale, porque lo avisorábamos, que iba a ser una tortura el Congreso con minorías, a pesar de que nunca habíamos tenido tantos senadores y representantes de la izquierda dentro del Congreso. Hoy eran 51, pero ya uno era a este muchacho, el de se me olvidó, a Paulino, verlo ya sentado con el uribismo celebrando el hundimiento de la reforma, pero eso indica que hasta mal elaboradas estuvieron las listas. A él lo trajo aquí Roy y lo puso ahí en un renglón y después le partió al partido para él coger un pedazo del partido y Paulino se quedó ahí y miren lo que está. Paulino vota con la derecha en esa foto que es dolorosa, sentado vota con la derecha y con la izquierda, con Centro Democrático y con el uribismo ahí sentado festejando el hundimiento de una reforma del proyecto por el que él votó y por el que salió elegido. Oye, aquí te hacen una pregunta del público un poquito envenenada, que si te invitaron a la cena o a la comida esa que hicieron el otro día que organizó Ariel Ávila con todo el santismo, con la presencia del ministro Cristo, de Juan Manuel Santos, etcétera, para ayudar a la precandidata Claudia López. No, pues no me invitaron, pero tampoco hubiera ido. Yo no hubiera ido porque... ¿Pero por qué no te llevas bien con ella? ¿No hicieron las paces? ¿No te pidió perdón? No. ¿Financiando la primera línea terrorista y todo eso o qué?
Claudia López dijo en público y nada menos que en el noticiero más visto de Colombia, que en el momento era Caracol, que yo era un terrorista. Entonces, mientras ella no me ofrezca unas excusas públicas, yo jamás volvería a tener una relación con ella. Uno tiene que tener dignidad también, uno no tiene que estar en los sitios porque es que a ella le va a ir bien o algo. Sin embargo, pues ayer apareció como 3 puntos abajo de mí en la encuesta de Guarumo, pero bueno, eso es un juego largo. Oye, pero ella va a ser candidata de la izquierda o de la derecha, ¿o de qué? ¿Del centro? Pues por eso pregunto, que si de la izquierda o de la derecha. Pues ella de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, muta entre la centroizquierda y la centroderecha, ella la pasa así como una veleta. Entonces cuando está Petro arriba, entonces es de la centroizquierda, pero cuando está Petro gobernando y etcétera, entonces ya vuelve de centroderecha, pues ya ella era la que tiene que definir. Pero ella es la candidata del centro, pero tiene ahí un hueso duro de roer que es Fajardo. ¿Por qué Fajardo? Yo no sé si está dispuesto a ir a una consulta con ella. Ahí ellos tienen un problema grande, bien grande, porque si Fajardo va a la consulta le gana, y si no va, divide el centro y pierden ambos. Bueno, pero si Fajardo apoyó a Rodolfo Hernández, se puede esperar cualquier cosa de él. Bueno, William, te toca. Bueno, Gustavo, imagínate que yo soy uno de esos dolientes que nos quedamos con ese mal sabor porque tú no ganaste la alcaldía en ese momento. Bueno, cada cosa pasará por razones que a veces uno no comprende o la vida le tendrá algunas situaciones mejores o peores, puede ser, ¿no? Pero Bogotá realmente hoy en día es un desastre y eso pues casi que es demasiado evidente. Pero la pregunta es, ¿tú qué aprendiste de esa campaña? ¿Qué dices ahora? Jue madre, la embarré en eso, no lo volvería a hacer, aprendí la lección y voy listo para los que sea. De aquí en adelante voy a hacer tal cosa. Bueno, buenísima pregunta, que me lo he preguntado. Yo no perdí en esas elecciones, porque cuando uno mantiene los principios y la coherencia, uno gana. Tanto que hoy la gente lo reconoce en la encuesta y dice, bueno, votaría otra vez por ese tipo, o a nivel nacional, digamos, como eso fue una elección local, a nivel nacional, ¿yo qué mostré? O sea, el problema de Bogotá hoy y que esté así como está hoy, ese caos que vive hoy la ciudad, se debe a que uno para ganar tiene que mentir. Entonces el señor dijo, en 100 días ya he controlado la inseguridad. Van 365, se cumplen ahorita en enero, y está peor que cuando la recibió. Ahí están las estadísticas, eso no es cuento mío ni nada. La Van der Hamen la ferió. Yo, obviamente, yo hice una campaña de 2.000 millones contra una de él que en papeles está en 6.000, pero uno sabe que hubo más. Pero yo no quise recibir plata de los contratistas ni de los urbanizadores, porque lo primero que fueron a pedirme fue que tenía que autorizar el tema de urbanizar la reserva Van der Hamen. Y ahí ya la están urbanizando, ya uno pasa y ya están creciendo los edificios en una ciudad que no tiene agua. Miren la irresponsabilidad. Entonces, si yo para ganar tengo que mentir y después llegar ahí y que la gente me diga ese es un mentiroso, yo me sentiría más perdedor que lo que estoy hoy. Porque hoy yo, por lo menos yo fui coherente, yo les dije eso no se puede, esto sí se puede, aquí no entra esta plata y no tuve plata para hacer la campaña, entonces listo. Hasta ahí yo llegué y yo sigo mi camino y uno va, si lo que queremos es cambiar las costumbres políticas, uno va imprimiendo una forma de hacer política que es la honestidad, que son alianzas, no a las alianzas non santas, no a la financiación por parte de grupos económicos o de cacaos o de contratistas o de urbanizadores, etcétera, gente que tiene intereses corporativos porque sabe que uno llega allá empeñado y este muchacho llegó allá empeñado, esa es la verdad. Y ahí tiene que responderle a esos financiadores de su campaña y por eso no le puede responder a la ciudadanía. Entonces yo no me siento perdedor por eso. Y lo mismo, si algún día soy candidato a otra cosa, la misma, hermano. Con plata limpia y ojalá la mía propia, porque es algo que he pensado que si llego a ser candidato meto en mi plata, vendo 2, 3 cosas y yo no me empeño con nadie. La recuperaría ahí con voto de lo que paga la registraduría por el voto de reposición o perderé algo, pero no me empeñaría con nadie. Yo pienso que usted se metió a este cuento de la política
por testarudo, porque Gustavo Petro lo invitó, pero antes de eso, la base tuya ha sido siempre la escritura, los libretos, los guiones, la televisión. Hoy, cuando te acuestas a dormir, cuando pones la cabeza en la almohada y apagas la luz, ¿qué le dice el libretista y el guionista a este político? ¿Le reprocha algo? ¿Lo apoya? ¿O hay una discusión entre estos dos personajes al interior tuyo? Yo siento que yo soy un escritor que se infiltró en la ficción, como que eso podría ser una historia, la misma historia del escritor libretista que se mete, que siempre ha estado escribiendo sobre esos temas, pero que de repente termina aterrizando dentro de eso, podría ser una historia. Y yo siento que soy un infiltrado de la literatura, se infiltró en la política para poder salir a contarla ya con el conocimiento de causa. Y eso me ha enriquecido muchísimo. Yo no tengan duda que cuando yo termine mi paso por la política voy a hacer unos libros, no sé, no me estoy vanagloriando de que sean fantásticos desde el punto de vista literario o técnico, pero muy interesantes, sí, se los garantizo, porque es que ningún escritor, yo no sé si hay algunos antecedentes en el mundo, tienen que haberlos, pero acá en Colombia una persona que haya estado en las entrañas del Congreso, después en las entrañas del poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, de la manera que yo he tenido el privilegio de estar, eso me da a mí para seguramente terminar mis días escribiendo libros y libros de contar cómo es eso, qué es lo que hay adentro de todo esto. Y eso pues obviamente me convierte a mí en un privilegiado de primera mano. Yo sí considero que Carolina es de acá, de esta causa, y que debería estar en la consulta. De hecho, he peleado por las redes cuando no las meten en las encuestas, porque hay encuestas donde no la tienen en cuenta. Y cuando la tienen en cuenta, mire que marca bien, en esta ocasión marcó como Quintero. Pero es que no la meten es porque realmente las encuestas que se organizan desde la derecha pues no la van a meter porque no les conviene, pero todas las encuestas y sondeos que hemos hecho que no tienen cómo manipularse porque son sondeos generados desde la misma plataforma de YouTube y otras herramientas que vamos a utilizar, realmente la puntuación de Carolina es muy, muy buena. Por eso, digamos, al inicio del programa estábamos hablando de esa posibilidad de que tú estuvieras con Carolina, ya sea tú hacia la presidencia y Carolina hacia la vicepresidencia o inverso, ¿cierto? Yo quiero hacerte una pregunta que me parece fundamental y es que a partir del 20 de enero se posesiona el señor Donald Trump en Estados Unidos y muy seguramente para bien o para mal la derecha va a utilizar argumentos de un lado y del otro, no, viene más duro contra Petro, no, viene en esta política, etcétera. ¿Tú realmente cómo ves las cosas? Pues mira, es que a Estados Unidos no se le puede ir la mano con Colombia, porque de una u otra forma nosotros somos un aliado, en eso no se puede desconocer el tema. Y con la amenaza que hay para Estados Unidos con Venezuela al lado, pues a él no le conviene radicalizar a un país que siempre ha sido aliado de él. De hecho, con Venezuela cometieron ese error. Con Venezuela, cuando vinieron los bloqueos, lo que hicieron fue abrirle el espacio, tanto económico como político, a potencias enemigas de los Estados Unidos, o por lo menos adversarias, que son China, Rusia, y en menor medida pues ya Irán y Turquía, países que tienen hoy presencia económica en ese país y que dicen tienen ya muchos intereses, incluso en minería dentro de ese país, que es uno de los países más ricos de minería en el mundo. Entonces eso fue un error que cometió Estados Unidos. En vez de hacerse amigo de Chávez, en el momento ya con Maduro se radicalizó más la cosa. Cuando Chávez ganó las elecciones, por primera vez que fueron elecciones limpias, las segundas también, esas dos elecciones fueron limpias, en vez de los bloqueos y de venir toda esta cosa, tenían que en vez de perder esos aliados de Latinoamérica, haberle abierto el espacio a esas potencias que ya están metidos acá a 3 horas de Estados Unidos, que fue lo que pasó en la crisis de los misiles en los años 62 con John F. Kennedy,
y es que tenían al enemigo a 90 millas, cuando hubo el amague de que Rusia emplazara misiles de largo alcance ahí en Cuba. Eso mismo pasa acá. Ellos tienen que saber que América es un continente y yo no creo que este señor venga a abusar de Colombia, porque pues al frente tiene un presidente muy digno que conoce de soberanía, que tiene los pantalones puestos y que no está dispuesto a dejarse, digamos, aplastar. Así que yo creo que, yo incluso creo que las relaciones con Donald Trump van a ser, no pues excelente, pero no van a ser malas. Yo creo que eso van a ser muy por el estilo de lo que han sido con Biden. ¿Ah? Yo quiero hablar precisamente de lo que dices tú sobre el tema del Liscano. Es que nosotros, y más que estamos en el sector de telecomunicaciones, no lo podemos pasar. ¿Por qué? Porque es que, o sea, lo que uno ve entre el Liscano y el gobierno es que el Liscano saca la cara por el gobierno, pero a la hora de cosas de fondo tiene una desconexión total. Mientras que Petro dice, venga, revisemos la opción de cómo miramos de proteger el patrimonio público de PM, en Cali, ETV, Liscano sale por el otro lado casi llorando de la emoción cuando se va a fusionar Millicom y Movistar. Entonces, mientras que habla Petro de la soberanía, Liscano feliz porque se va a privatizar. Y Liscano sigue conectando, haciendo todo este tema de conectividad en las regiones. Y vuelvo y digo, o sea, él va a capitalizar, pero él no, o sea, él tiene una desconexión total con la idea de gobierno. Él está ejecutando bien, pero él o sea, yo lo que veo es que va a capitalizar esos votos, pero precisamente esos son los topos que se nos meten precisamente en este tipo de gobierno. Entonces, yo también digo como Pablo, yo no sé cómo se pasa pero eso, sí, porque la verdad nosotros no hemos podido. Yo no creo que eso de votos, la verdad. Yo creo que eso no, al contrario. Cuando la gente empieza a darse cuenta de esas jugadas y eso yo al final veo que eso no da votos. Si ustedes se dan cuenta, en las encuestas, esas personas difícilmente despegan, casi nunca despegan, porque pues es que lo que da votos es la coherencia, es el trabajo, es, digamos, el prestigio, es la hoja de vida, no sé, muchas cosas, como que empezar a que la gente confíe en esas personas por las que votaría. Pero esas jugadas no veo que den votos, la verdad. Si fuera así, pues ya cuántas veces hubiera sido presidente un personaje que anda por ahí. ¿Cómo ha sido el cambio de las personas, del campesino, de la señora de la Junta de Acción Comunal, del que está en la plaza de mercado, bueno, en fin, toda esa Colombia que realmente es muy grande, pero que se desconoce porque se piensa que Colombia son las grandes ciudades? ¿Cómo has visto esa transformación y qué tanto puede pesar este grupo de colombianos tan fuerte en las elecciones, ya sea de Congreso o sea presidenciales? ¿Has notado un cambio ahí drástico o piensas que toca hacer más fuerza todavía en el momento de la campaña? En el segmento de mayores de edad, de tercera edad, hay un cambio muy grande, se nota, digamos. Ustedes saben que los campesinos no tienen redes sociales, la mayoría, ni les gusta, pues no se meterían a X ni a Instagram, menos a TikTok, entonces que es donde está saliendo la información. Entonces ellos oyen el radio o algunos verán televisión, entonces han recibido manipulación toda la vida. Mi mamá, yo lo puse en ejemplo un día aquí, antes que muriera mi mamita, ella solo veía televisión y radio, entonces ella era de las que pensaba cosas que no son. Pero por eso les digo lo importante de la reforma y ahí donde uno empieza a darse cuenta por qué se atraviesan a las reformas. Imagina que si Petro sacara la reforma laboral y sacara la reforma de la salud y sacara todas las reformas que están en ciernes, esas reformas traen unas transformaciones y esa del adulto mayor con la reforma pensional ya uno la empieza a sentir. Uno ya va a pueblos conservadores donde perdimos por goleada y la gente sale a agradecer, viejitos que uno sabe que nunca votarían por Petro o no votaron en esa época por Petro, salen a agradecerle al gobierno pues que por fin alguien los miró. Entonces esa transformación es muy importante, pero está pasando un fenómeno raro y es que bueno, hay que analizar las encuestas porque varían tanto de una a otra. Por ejemplo,
En la de Inbamer, Claudia y Vargas Lleras están por encima de mí, pero en la de Guarumo ayer yo estoy por encima de ellos. Galán en algunas del comienzo era el puntero y ahora aparece por ahí más de abajo de medio lote. Entonces como que cambian de una a otra porque obviamente las fichas son distintas, el modo de recolección, digamos, de la muestra es distinta. Algunas son telefónicas, otras son territoriales, otras no van a los sitios donde tenemos los votos, otras van a, digamos, si uno, todo eso lo pueden acomodar. Si uno quiere favorecer un candidato de la derecha, pues se toma más muestras en el eje cafetero y en Antioquia, y si viceversa, entonces toma más muestras en la costa. Todo eso es manipulable. Entonces, uno tiene que coger todas las encuestas y meterlas a la licuadora y que salga un resultado promedio como para ahí medio tener una idea, porque la encuesta también da una idea, ¿no? Entonces, yo veo que en este momento estamos recuperando un segmento que no nos apoyó en 2022, que es el de la tercera, que era muy uribista. Y digo era porque lo que uno nota, ya he estado mirando yo en esas encuestas, la votación nuestra entre mayores de 55 años aumenta muchísimo. Eso es lo que ellos tienen estudiado. Y es cuando ellos se oponen a la reforma, bueno, sí, en parte es por hacerle el juego a los fondos y a los que les financian las campañas, pero en parte es que les preocupa que nosotros también mordamos un pedazo del ponqué electoral que ellos tienen allá con esta reforma, porque los señores, los viejos y las viejas no son bobos. Uno lo nota cuando va a esos territorios que son muy de derecha y el cambio ha sido bien grande. Los elefantes blancos se nos volvieron un paisaje, ¿cierto? Y digamos que de eso fue algo que tú te diste cuenta y tal, y aquí la ejecución, llenaban cifras de ejecución, pero las obras nunca se veían. ¿Por qué usted se tomó la tarea de denunciar esos elefantes, de levantarlos, de sacar adelante esos elefantes, si eso parece que no son obras que son competencia de prosperidad social, sino que deberían ser competencias de alcaldías y gobernaciones? ¿Y qué ha encontrado ahí? ¿Cuál ha sido el peor que ha encontrado? Bueno, René, sí es competencia, digamos que es una competencia compartida, pero le cuento qué fue lo que pasó cuando yo llegué en marzo a Prosperidad Social. Había habido como unos 2 meses de itinerancia, digamos, mientras cuando Laura fue nombrada en el DAPRE, ahí hubo como una persona encargada y esa persona, pues obviamente respetuosa, no toma muchas decisiones. Y yo llego y encuentro pues obviamente un departamento que está arrancando el año con muy baja ejecución precisamente por eso, y tengo que tomarme la tarea de decir, bueno, ¿cómo vamos a echar para adelante este monstruo? Porque el DPS es un monstruo que incluso Pablo tuvo la oportunidad de conocer allá alguna vez. Recién yo posesionado, creo que estaba en el Empalme, ¿no, Pablo? Daba miedo, eso sí. No más. Entonces en el Empalme encontramos una cantidad de cosas. Yo dije, yo vengo a hacer, les dije a todos los ejecutivos que están ahí, yo vengo a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto se demoraría si hoy focalizamos una obra en X parte del país? ¿Cuánto se demoraría en entregarla? Entonces me empiezan a hacer unas cuentas que yo de verdad son increíbles. En estudios de diseños pueden ser unos 6 meses. En la licitación otros 6, en la adjudicación otros 3, en la obra otros 3. Dije, no, aquí no vamos a acabar nunca. O sea, no voy a inaugurar ni una obra. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces cuando hicimos el empalme con el Departamento de Infraestructura, entonces me empiezan a mostrar que hay una cantidad de obras que se quedaron tiradas por otros gobiernos y que están ahí. Pero en ese momento no teníamos la información completa. Me dijeron que eran como unas 10 o 12, porque la gente del empalme, por proteger intereses de otros gobiernos, también le ocultó una información. Entonces yo le dije, reconstruyan esa información y me pasan un informe de cuántas obras realmente no se terminaron para que René sepa, y pero le digo que la responsabilidad es compartida. El DPS con las alcaldías hace unos convenios para hacer esas obras y a veces con las gobernaciones. Entonces, ¿por qué se dejaron votadas? Muchas veces son por estupideces, otras veces por corrupción, pero estupideces como esta, que es que el alcalde que perdió no se la quiere dejar para que la inaugure el que sigue, entonces le quita la plata y la manda para otro lado.
y se perdió la obra, o se robaron la plata, o el contratista se fue, que por eso es que yo les decía al comienzo de este año, es que ejecutar sobre los rieles de la corrupción es muy sencillo, es suelte toda la plata y ahí por el camino verán si terminan las obras o no, y uno dice, no, ya la gasté, y así hacían antes, por eso es que antes se ejecutaba más que en este gobierno, porque soltaban la plata, y ahí ustedes vieron cómo en el DPS mismo, para no ir tan lejos, ahí el ejemplo está en casa, pues ya hay imputados un poco de senadores, y el exdirector está prófugo, y hay otra señora que también fue exdirectora, Susana Correa, que ayer salieron con un informe en Semana contando cómo la mano derecha de Mario Castaño había dicho que la señora estaba untada hasta los tuétanos del tema, o sea, esa era una entidad corrupta, punto. Entonces yo dije, bueno, como al mes me llegan con el informe, senador, todavía me decían senador, director, no son 10, son 100 elefantes. Yo, ¿cómo así? 100 obras. Imagínate cuánto valen 100 obras empezadas y empezamos, porque ya empezaron ellos a buscar, ya el equipo nuevo que montamos, que se demoró en posesionarse, porque también es lenta la contratación. Y al final terminamos en que eran 107, es los que hemos encontrado. Entonces les dije, pues prioridad este año, vamos a recoger todas esas obras y las vamos a empezar a terminar. Y así empezamos. Entonces, hay unas que no van a poder terminar definitivamente, las estructuras se pudrieron, etcétera, pero de las 107 hemos rescatado 61 a nivel de convenios. Digamos, ya rehicimos los convenios que estaban fenecidos y terminadas, así entregadas, ya vamos en 39. Y para el final de este año vamos a estar como en 42, 43. Y de las 40 y tantas que falta por, digamos, renegociar, hay como unas 30 que definitivamente ya se perdieron. Plata que se pudrió de los colombianos, que la dejaron podrir otros directores, que la dejaron podrir otros alcaldes y que se robaron la plata. Pero ese fue lo que pasó con los elefantes blancos. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.